Chicos, muy buenos días. Continuamos con nuestra clase número 6 en el curso de literatura. Como ustedes ya han de saber, la semana anterior hicimos el tema de Félix Lope de Vega. Ahora vamos a hacer de su rival, Pedro Calderón de la Barca, y su obra La vida es sueño. Primero vamos a abordar una breve biografía de este gran autor de nacionalidad española. Pedro Calderón de la Barca nació en Madrid el 17 de enero del año 1600. Específicamente está inscrito dentro de la literatura del siglo XVII. Podríamos asegurar que él pertenece a la escuela literaria del Barroco. En esa misma escuela a la que pertenece Félix Lope de Vega, pero hay que establecer que los detalles de su literatura fueron distinta en estilo de Félix Lope de Vega, utilizó un determinado estilo y Pedro Calderón de la Barca otro. Se dice que en sus primeros años, en su juventud, tuvo un temperamento aventurero, de conocer, de experimentar, y por eso es que él va a apoyar en varias batallas y va a integrarse a diversos lugares, lo cual le va a alimentar en su conocimiento. A los 23 años a los 23 años va a estrenar sus primeras comedias. Él desde muy joven empezó a escribir, principalmente obras teatrales, pero a los 23 años va a empezar a llevarlas a cabo, va a empezar a escenificar las obras teatrales que él mismo escribía. Su forma de escritura, la actitud que él presentaba era tan buena, se podría decir, que el rey Felipe IV lo va a nombrar director de los espectáculos palaciegos, aproximadamente en los años 1635. Es decir, que él contaba con el favor del rey Felipe IV. También se sabe que fue soldado porque era una de las únicas salidas que tenía él como caballero hidalgo para poder entrar en una sociedad. En este caso, que era una sociedad muy clasista, que no permitía el ingreso de cualquier persona. También podríamos decir acerca de Pedro Calderón de la Barca, que va a ejercerse, él va a tener un trabajo como capellán en Toledo, pero va a seguir escribiendo a pesar de las censuras de sus superiores eclesiásticos, porque él, entre las comedias que él publicaba, que escenificaba, tocaba los temas religiosos. Entonces, había algunos temas o algunas secuencias que no eran de mucho agrado de los sacerdotes, de los religiosos, pero a pesar de las críticas que él recibía o de las amenazas quizás que recibía por parte de ellos, él decidía seguir escribiendo, seguir haciendo lo que él consideraba correcto. Aparte de ello, tendríamos que establecer que él va a escribir muchos autos sacramentales. Incluso podríamos afirmar que va a ser esa especie literaria que él lo va a sacar a flote, porque nadie antes, ningún español, escribió o desarrolló lo que vendrían a ser los autos sacramentales. Y finalmente, después de tantas aventuras, de tantas vivencias, va a morir en el año de 1686. Cabe recordar que este gran autor va a tener como tema principal el honor, la existencia. ¿Cómo lo vamos a ver a continuación? Como vamos viendo, Pedro Calderón de la Barca es un gran representante de la escuela barroca y dentro de la literatura que él escribió manejó un estilo único y propio de él. Como ya les había mencionado anteriormente, él, fruto de su experiencia, fruto de su espíritu aventurero, va a participar como soldado, como religioso, va a estar al lado de la sociedad, va a actuar de capellán, etc. En la literatura que él desarrolló va a plasmar dos características principales. Principalmente tendríamos que establecer que como Calderón de la Barca se hace sacerdote, fruto de las malas experiencias y pesimismos que él encontraba en la sociedad, va a sacar una característica principal que va a desarrollar en su literatura,
y esa característica va a ser el pesimismo. Luego de ello, como poseía un espíritu religioso, porque a pesar de todas las malas experiencias que él podía vivir como persona dentro de una sociedad, él tenía la esperanza de que las personas corrigieran su camino. Entonces, fruto de ello, va a sacar otra característica, que va a ser adhesión a los valores tradicionales, es decir, va a coger esta característica para involucrarlo en los personajes que él utilizaba en la literatura que nos ha dejado como huella, como muestra, como vestigio de lo que fue él como escritor. Bien, en este caso vamos a ver qué tipo de literatura o qué obras escribió Pedro Calderón de la Barca. Primero tenemos las comedias de enredo. En este caso o en este grupo tenemos La Dama Duende y Casa con dos puertas, Mal es de guardar. En esta literatura que nos muestra Pedro Calderón de la Barca podemos observar las ideas o él ilustra por medio de sus personajes las ideas de las clases elevadas, es decir, de la clase alta. Y él va a mostrar prácticamente o él va a sobresalir, porque recordemos que él no pertenecía a una clase alta, pero él va a sobresalir en esta clase alta por la habilidad que él tenía, por el interés que él mantenía en lo que hacía. Como ya les mencioné, estas características o este nombre donde dice comedias de enredo van a pertenecer dos de sus obras que nosotros podemos ver en la pantalla. Luego de ello tenemos los dramas que él escribió. Los dramas que escribe Pedro Calderón de la Barca van a girar en torno a los grandes valores restablecidos, como la monarquía, la fe, la moral, el honor, la autoridad. Ahora, los ejemplos de dramas donde se plasman estas características son dos: El médico de su honra y El alcalde de Zalamea. Luego también tenemos el desarrollo del teatro religioso. En este caso, Pedro Calderón de la Barca va a desarrollar especialmente este teatro debido a su oficio de capellán. Recordemos que él se ordena sacerdote. Él va a publicar varias obras, pero de las cuales nosotros vamos a rescatar el mágico prodigioso. Luego de ello tenemos donde él resaltó con mayor limpieza y pulcritud, se podría decir, con sus dramas filosóficos, y el cual es el más conocido, La vida es sueño. Por medio de estos dramas filosóficos, él busca respuestas a ciertas preguntas. Dentro de esta obra, él nos muestra cuál es la duda que presentan las personas ante la realidad que están viviendo, si es real o es irreal. Eso lo vamos a abordar un poco más en las siguientes diapositivas. Y finalmente tenemos los autos sacramentales. Si bien él era o se ordenó sacerdote, el dominio que tenía de sus conocimientos religiosos era muy extenso. Entonces, fruto de ello, él va a utilizar a la literatura como un medio de enseñanza y de corrección para la persona. Por eso es que va a desarrollar los autos sacramentales. Estos autos sacramentales le van a ayudar a alcanzar su máxima perfección y profundidad. Las características van a ser ciertas y específicas. ¿Por qué? Porque Pedro Calderón de la Barca se lució prácticamente y se hizo único por medio de estos autos sacramentales. Un ejemplo de estas obras tendríamos El Hidalgo del Valle. Vamos a explicar en qué consistió sus autos sacramentales. Principalmente dice que Calderón de la Barca dio mayor extensión a los autos sacramentales. Él va a plasmar esta obra teatral, porque los autos sacramentales van a ser obras teatrales que van a estar ligadas al tema religioso, le va a dar mayor extensión y, ojo, lo va a incluir dentro de su extensión los versos. Cuando nosotros hablamos quizás de teatro, pensamos que es únicamente la participación así de diálogos. Claro, va a ser eso, pero Pedro Calderón de la Barca va a hacer que los diálogos de estas personas rimen, que estén con verso.
y él generalmente los autosacramentales son cortos, pero Pedro Calderón de la Barca va a tratar o lo va a hacer más extenso, y tanto así va a ser la extensión que lo va a dirigir al uso de 2000 versos por cada auto sacramental. Por eso es que nosotros, dentro de la literatura barroca y dentro de la literatura española, tenemos que resaltar bastante a Pedro Calderón de la Barca y el desarrollo de los autos sacramentales. Luego también expresamos que en los autos sacramentales que escribió Pedro Calderón de la Barca, utilizó un estilo espléndido, un estilo limpio, un estilo entendible, un estilo de lenguaje sencillo. Y eso va a hacer que las personas se acerquen o puedan comprender de mejor manera lo que él pretende comunicar. Después también que Pedro Calderón de la Barca a sus autos sacramentales los va a denominar como sermones en verso. Como ya nosotros nos podemos dar cuenta, los autos sacramentales él los escribió en base a versos y extendió el número de versos para hacerlos más extensos. Entonces, él bien los llamaba autos sacramentales o también los llamaba los sermones en verso. También tendríamos que establecer que Pedro Calderón de la Barca se inspiró en la Biblia para el auto sacramental por los conocimientos que él tenía. Por su orden de sacerdote, él va a conocer bastante el contenido de la Biblia y en base a ese conocimiento que él va a poseer es lo que va a escribir todos sus autos sacramentales, y tendríamos que recordar que él escribió una gran cantidad, aproximadamente 100 a 120 autos sacramentales que pertenecen a este gran autor español. Y finalmente también tendríamos que establecer que él se inspiró en temas marianos. ¿Qué quiere decir temas marianos? Temas que estén relacionados a la Virgen, temas religiosos que estén relacionados a la Virgen María, al monasterio, etc. Una de las obras más conocidas de este gran autor es La vida es sueño. Vamos a ver un poco la información básica. El autor de La vida es sueño es Pedro Calderón de la Barca. Y recordemos que Pedro Calderón de la Barca es de nacionalidad español. La corriente literaria a la que él pertenece a la escuela del barroco, al igual que Félix Lope de Vega. Y como yo ya les había mencionado, son considerados como enemigos por el estilo o como rivales por el estilo literario que manejaron y por los temas que abordaron. Recordemos que Félix Lope de Vega desarrolló unos temas un poco más sociales y sin embargo Pedro Calderón de la Barca desarrolla temas religiosos. Esa vendría a ser la diferencia y de una u otra manera la rivalidad. Pero tendríamos que también establecer semejanzas, ya que los dos van a brillar dentro del siglo de oro español. ¿Por qué? Porque van a desarrollar una literatura teatral en favor de España. El género literario al que pertenece La vida es sueño es una obra teatral, una obra dramática, y la especie literaria al que pertenece es drama filosófico. ¿Por qué se le llama drama filosófico? Porque va a plantear un pensamiento en el personaje, una duda que él va a tener de acuerdo a su existencia. La estructura de La vida es sueño está dividido en 3 jornadas. No como otros lo llamaban 3 actos, sino él le va a llamar 3 jornadas. El tema que plantea La vida es sueño vendría a ser la diferencia entre lo real e irreal. Y entre los personajes principales tenemos al rey Basilio y Segismundo. Bueno, vamos a ver a continuación de qué trata. La vida es sueño empieza principalmente con Segismundo, mencionando ciertos versos, ya que Segismundo se hallaba encerrado en una torre y ante la pronunciación de esos versos él va a observar a una muchacha que se va a llamar Rosaura. Él, como se haya encerrado y no ha tenido una vida tan social, se va a ir en contra de la muchacha, incluso la va a atacar. Cuando se está dando este ataque,
se va a presentar ante ellos Clotaldo. ¿Y quién es Clotaldo? Clotaldo vendría a ser el súbdito de Basilio, del rey Basilio, es como que su siervo, un hombre de confianza del rey Basilio, y va a mirar fijamente a Rosaura. ¿Por qué? Porque Clotaldo va a observar en esta muchacha una espada que para él le era familiar. ¿Por qué? Porque Clotaldo una espada muy similar le había dejado por última vez a su esposa, la que falleció. Entonces, en esa situación, Clotaldo va a defender a Rosaura de las manos de Segismundo. Luego de esto, lo separa y se va a llevar a Rosaura a otro lugar. En eso entra en escena él, se los va a llevar a Rosaura y a Clarín. Recordemos que dentro de esta obra, dentro de este drama filosófico, vamos a ver la presencia de Clarín como el personaje gracioso dentro de La vida es sueño. Entonces, acá vemos al rey Basilio. El rey Basilio va a mencionar que él tiene un hijo. Nadie se había enterado. El único que sabía era Clotaldo, porque era el súbdito o el hombre de confianza del rey Basilio. Entonces, el rey Basilio va a mencionar que él tiene un hijo llamado Segismundo y que a este hijo él lo tuvo que encerrar en una torre del castillo porque al nacer, sin querer, su madre falleció, ya la madre de Segismundo, y que cuando el rey Basilio lo llevó ante un oráculo, ante un adivino para que pueda ver su futuro, se dijo que Segismundo iba a ser un rey tirano, un rey malvado. Entonces, creyendo en eso, el rey Basilio lo va a encerrar en una torre. El rey Basilio pensaba dejarle a Astolfo y a Estrella como gobernantes de Polonia, porque toda esta situación se va a dar en Polonia. Va a pensar en dejarlos a ellos como rey y reina, porque ellos se habían casado y prácticamente de alguna manera estaban ligados al rey Basilio. Pero en eso es que Rosaura trata de entrar al castillo. Ya no como Rosaura, sino se hace llamar Astrea y va a pasar como dama de Estrella. Luego de ello, el rey Basilio va a pensar, ¿no? ¿Y si le doy una oportunidad a mi hijo? ¿Y qué tal demuestra lo contrario? Y de esa manera estaría demostrando que el vaticinio que le dieron cuando nació Segismundo sería incorrecto. Entonces, él propone realizar una estrategia con Clotaldo. Y él dice, vas a hacer dormir a Segismundo y dormido lo vas a traer acá al castillo. Yo, eso dice el rey Basilio, yo me voy a desaparecer. Y entonces eso es lo que hacen. Un día Clotaldo va y le dan una bebida a Segismundo, lo cual le hace quedar dormido. Así dormido lo trasladan al lugar principal, al sillón del rey, y lo hacen sentar. Segismundo despierta y todos le tratan como rey. Entonces él dice, yo soy el rey. Y prácticamente Segismundo piensa que lo que estamos viviendo en ese momento es un sueño. De ahí es de donde deriva también el nombre La vida es sueño. Entonces, en su primer acto como rey, él sí se comporta de manera déspota, de manera violenta, de manera agresiva, hasta incluso termina botando de un segundo piso, botando del castillo a uno de los empleados. Ante esto, como era tan violento, el rey Basilio le pide a Clotaldo, o ya le había anticipado, ¿no es cierto? Si se empieza a comportar así, nuevamente lo hacen dormir y así dormido lo devuelven a la torre. ¿Para qué? Para que él piense que todo ese evento de él como rey ha sido un sueño. Pero entonces, ante esta primera situación que realizó el rey Basilio, el pueblo de Polonia se enteran que el rey Basilio tenía un hijo y el pueblo de Polonia dice, no, nosotros no queremos ni a Estrella ni a Astolfo como reyes, nosotros queremos a alguien que sea de tu propia sangre, rey Basilio.
y por lo tanto luchan como ha de lugar para que Segismundo sea sacado de la torre. Entonces, como el rey Basilio no podía parar contra esto, lo sacan de la torre. Logran sacarlo y ante ello prácticamente el pueblo de Polonia se divide en dos, los que están en favor de Segismundo y los que están en favor del rey Basilio. Estos dos bandos se enfrentan y el que termina ganando es Segismundo. Pero Segismundo cambia de actitud. A pesar que él le gana a su propio padre, bota su espada y se pone en manos de su padre, porque él sabía también que se había levantado contra su padre y que ese hecho merecía la muerte. Pone prácticamente su propia vida en las manos de su padre, sabiendo que su padre lo podía matar, y su padre decide darle otra oportunidad. Decide olvidar todo lo que pasó anteriormente y a partir de ese momento vivir o empezar de cero. Y es así que a la muerte del rey Basilio, el que termina gobernando viene a ser Segismundo. Y de esa manera termina la vida de sueño. Ahora vayamos a las preguntas. Ejercicios propuestos. País en el que nació Pedro Calderón de la Barca, recordemos que él es netamente español. Estudió en el Colegio Imperial de los Jesuitas. ¿Quién estudió? Pedro Calderón de la Barca. De ahí también derivan ciertos conocimientos religiosos que él tiene. En la pregunta número 3 dice, no es un tema del teatro de Calderón de la Barca. El honor sí es, la fe sí es, la religión sí es, la angustia sí es, el que no es el esoterismo. En la pregunta número 4 nos dice autor de La vida es sueño. Quien escribió La vida es sueño es Pedro Calderón de la Barca. En la pregunta número 5 nos dice personaje gracioso en La vida es sueño. Claro que en el resumen que yo les di no presento ningún hecho jocoso a cargo de Clarín, pero dentro de la literatura del barroco, tanto Félix Lope de Vega como Pedro Calderón de la Barca van a considerar o van a presentar a un personaje gracioso. En el caso de Félix Lope de Vega, su personaje gracioso era Mengo. Y en el caso de Pedro Calderón de la Barca y La vida es sueño, su personaje gracioso viene a ser Clarín. En la pregunta número 6 dice, tema principal que presenta La vida es sueño. En este caso nos presenta la duda de la existencia, si es real o es irreal lo que él está viviendo. En la pregunta número 7 nos dice, padre de Segismundo. El padre de Segismundo era el rey Basilio. La vida es sueño se encuentra ambientada en Polonia. No habla de otro lugar más que de Polonia, en el reino de Polonia. En la pregunta número 9 dice, al final, Segismundo termina siendo el nuevo rey de Polonia y es una decisión que toma su propio padre al ver el cambio de carácter por parte de Segismundo. Y en la pregunta número 10 dice, Rosaura es hija de Clotaldo. Clotaldo, quien identifica a Rosaura como su hija por una espada que ella llevaba, que esa espada él le había dejado a su esposa antes de marcharse. Muy bien, chicos, esto vendría a ser nuestra clase de La vida es sueño. Únicamente pedirles que ingresen a la plataforma y que den su práctica calificada. Los ejercicios para casita lo resuelvan en su cuaderno de literatura. Y nos estaremos viendo en la siguiente clase.